Bienvenidos a un capítulo más de Pérdidas y un montón de híjoles. Esto es la tercera temporada de Pérdidas y un montón de híjoles. Porque esta temporada tendrá un toque diferente. Nos sumergiremos en conversaciones genuinas con expertos que se sincerarán sobre el tema que a muchos nos afectan en algún momento de la vida. Prepárense para un espacio donde las experiencias reales y las palabras honestas se mezclan, ofreciendo reflexiones útiles sobre las cuestiones que a muchos enfrentamos en algún momento. Este podcast es más que un proyecto, es una invitación a unirte a nuestra familia y ser parte de esta comunidad que busca comprender, sanar y crecer juntos. Porque, híjoles, el primero te revela aquello que desconoces. En el segundo, te da la impresión de que ya posees todo el conocimiento. Y el tercero constantemente modifica las interrogantes que plantea. Gracias por ser parte de Pérdidas y un montón de híjoles. Bueno, pues hoy tenemos una super invitada, Leti Miranda, para hablar de adicciones, duelo, pérdida. Vamos a ver cómo se pone todo esto. Así Gracias, es. sí. Bienvenida, mi querida Leti. Gracias, muchas Sabes gracias. que te quiero mucho, que te Ay, admiro igualmente. muchísimo. Eres una persona maravillosa. Compartes cosas que algo en nosotros se queda. La verdad es que todo lo que nos compartes nos ayuda a avanzar en la vida. Y hoy me siento honrada, de verdad, de que estés aquí con Ay, nosotros. muchísimas gracias. Gracias. Pues sí, hablar de tema de salud mental, pues siempre deja algo, nada nos es indiferente. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Muchas Pero híjole, gracias. qué tema, Gracias. ¿no? El de pérdidas Y adicciones. adicciones. Por si no fuera poco, una Así u es. otra. No, la pérdida o la adicción. O la para adicción. que se junten. ¿Qué nace primero? Exacto. A mí me gustaría que platiquemos de todo esto, empezando por qué es la adicción, qué es una adicción y cuáles son las adicciones más comunes, Leti, porque tú eres experta en este tema. Sí. Entonces creo que a las personas que nos están escuchando les va a interesar mucho primero saber qué es una adicción, cuáles son las más comunes y que de ahí vayamos conjugando lo que es la pérdida con esta adicción. ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo se da? ¿En dónde está el maridaje? Exacto, en dónde se unen y nos revuelven tanto y luego no sabemos qué hacer ni con uno ni con el otro. Okay. Es algo que a mí me preguntan mucho en consulta. He detectado cuando tenemos alguna pérdida, de ahí se desprendan muchas cosas, pero a lo mejor ya venía desprendido y con la pérdida se agudiza. Entonces, empecemos por esto, Leti. Sí, bueno, a ver, las adicciones son una acción repetitiva, ¿no? Que se hace habitual, que se hace hábito. Es una acción, una conducta, un consumo a un producto, a una sustancia, ¿no? Que se hace de forma compulsiva. Eso es una adicción. Yo lo llamo como una tablita de salvación. Ok. Yo lo llamo como una muleta, como algo que puede ser transitorio o algo que puede ser crónico, ¿no? Se puede hacer crónico mientras yo no adquiera el recurso que estoy necesitando por el cual fue que me adherí a esa conducta o a lo que sea. Entonces, para hacer un ejercicio y entender un poquito de por qué alguien se queda en el consumo, porque no es que ni las sustancias, ni la comida, ni las bolsas, ni los videojuegos, ni nada a lo que nos podemos ser adictos sea malo. Incluso las drogas. No es que sean malas en sí, ¿no? Aquí el asunto es cómo llegamos a ellas. ¿Por qué dos personas llegan al mismo tiempo al consumo de una sustancia y uno se queda y el otro no? Uno se engancha y el otro no. ¿De qué depende? Y es como la miopía, ¿eh? O sea, es como el miope, que ve borroso y el día que le ponen unos lentes por primera vez ve con claridad y ahora quítaselos. No, ya no quieres. Pues ya no quieres. Ya No quieres porque eso de lo que carecías de pronto lo tienes a través de algo externo. Entonces, si eres una persona tímida porque no tienes recursos o tienes una autoestima baja o eres una persona insegura y de pronto te topas y eso te causa ansiedad social.
¿no? Sí. Entonces, bebes alcohol, el alcohol es una droga depresora, te deprime esa ansiedad, te sientes bien, te desinhibes y fluyes como pez en el agua y dices, yo con esto me quedo. Claro. Y se quedaría el que fuera, Sí. que estuviera transitando por esa situación, ¿no? Entonces, es esta tabla de salvación que nos saca del apuro cuando estamos ahí flaqueando por alguna carencia de algún recurso no desarrollado por historia de vida o por lo que tú quieras. Entonces, bueno, así como los fármacos son algo que transitoriamente nos ayuda o crónicamente, si es que no adquirimos el recurso que estamos adoleciendo, pues también Se puede quedar con nosotros para claro que siempre. se puede quedar con nosotros para siempre, ¿no? Se vuelve algo compulsivo, se vuelve algo que causa una química cerebral que nos da placer inmediato, que nos da dopamina, y eso hace que se vuelva esta dependencia también, ¿no? Esa necesidad biológica de consumir aquello a lo que nos hacemos adictos. Ok. Entonces, bueno, viéndolo de esta forma, siempre va a haber una manera de indagar cuál es la causa de lo cual el paciente está necesitando, ¿no? ¿Cuál es esa creencia de base que me está produciendo pensamientos limitantes que hacen que yo me sienta cada vez más de tal o cual forma? Yo digo que las emociones son el néctar de los pensamientos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, De si verdad. yo todo el tiempo pienso que soy un bueno para nada, que no Sí. puedo, que yo no voy a llegar, que no esto, que no lo otro, claramente mis emociones son de tensión, de perturbación, de inquietud, de miedo, de temor, y entonces eso me lleva a un estado ansioso. Y esa es la puerta para todas las drogas. Ok, ¿Por qué? Porque me sirven. claro. Porque me calman, me deprimen esa ansiedad, me la bajan y me devuelven a una ventana en donde yo funciono, Sí. sin darme cuenta que estas drogas van poco a poco irritando otras zonas de mi cerebro y van deteriorando mi salud, y entonces me voy habituando, y entonces necesito cada vez más dosis para llegar a ese mismo bienestar. Como la miopía, necesito cada vez más graduación para ver con nitidez. Es exactamente la misma analogía. Sí. Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué más? ¿Cuáles son las más comunes, Leti? O sea, Las más comunes, mira, van cambiando. Van Ok. cambiando con el tiempo. Yo me acuerdo que hay un libro que escribe un mexicano, Edwin se llama él, es asesor empresarial, y Edwin escribe sobre las generaciones y cuáles han sido como los rasgos característicos en cada generación. En la de mis abuelos era el alcohol, ¿no? Eran los protagonistas en las Navidades. Sí. No concebías una fiesta sin alcohol. Después fue el alcohol y el tabaco. Después el tabaco ya quedó un poquito atrás y ahora estamos con la marihuana y con el vape. Ajá. Y de acuerdo al extracto socioeconómico, de acuerdo a la educación, de acuerdo a la zona, la etniología y tal, pues van mutando estas adicciones, ¿no? Yo creo que una muy efectiva es el alcohol. El alcohol yo creo que sigue siendo una de las más importantes en nuestra cultura. Ajá. Actualmente entre los jóvenes el vape, los videojuegos, las pantallas en general, ¿no? Las redes sociales, estos hiperestímulos que generan mucho placer y que estás en una imagen distinta en 2 segundos, y 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Entonces los brillos, los mensajes y todas estas cosas van generando mucha dopamina en los chavos, y después pues ya no pueden estar sin esta necesidad de estar con el teléfono en la mano. Es como un conjunto, ¿no? Es como un conjunto, sí. Siento que se ha romantizado mucho, por ejemplo, también ciertas sustancias, ¿no? Siento que la marihuana está muy romantizada actualmente, por ejemplo. Sí. ¿No? Y por otra parte, creo que vivimos en una época en la que todos estos hiperestímulos, ¿no? Digitales, sí, en realidad son condicionantes, están creados para condicionarnos, ¿no? Sí. Y hablas de algo bien interesante, que es esta emoción de donde empiezas a sentir ansiedad, empieza a abrir una puerta tal vez a buscar adaptadores para dejar de sentir esta ansiedad, o por momentos pausarnos en la vida, o por momentos desensibilizarnos de todo lo que está pasando. Claro, sí, ¿no? sí.
como que una de las dudas que tengo ahí o que me gustaría ampliar sería qué tipo de emociones empiezo a tapar yo con qué cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el teléfono, ¿qué tipo de emociones me ayudaría a mí, por ejemplo, a adaptar de alguna forma que se puede volver justamente una adicción? O el vapear, ¿no? Ya hablamos de la ansiedad, ¿qué hay más de fondo también, no? Dolor. Dolor, o sea, el sentir de fondo que deriva después en la ansiedad es el dolor. O sea, de base, desde la infancia, yo concibo un mundo de determinada forma. O sea, yo espero que mi mamá esté aquí de esta forma y mi mamá pues tiene que trabajar. Y como mi mamá no está aquí de la forma en la que yo la necesito, entonces eso a mí me causa dolor. Claro. ¿No? Porque el niño no tiene esta capacidad de entender de, claro, si mi mamá no corretea la chuleta, yo no como. Yo no como. Exactamente. O no Entonces, voy a la escuela. Claro, sí, pero los niños no son transparentes, ¿ves? Entonces no podemos ver u observar qué es lo que está pasando dentro de ellos. Únicamente el niño experimenta el dolor, no sabe qué hacer con ese dolor. Y las válvulas del dolor son las emociones. El niño debe expresar ese dolor a través de su tristeza, a través de su miedo, a través de su enojo. Natural, orgánico, llorar, enojarse, sentir miedo y poder identificarlo y poderlo expresar. Y es ahí donde ahí donde la puerca tuerce el rabo. Ah, exactamente. Porque entonces no llores y esto no se dice y entonces tú eres el hombre de la casa y entonces pórtate bien y cómo vas a hacer tu berrinche y cómo vas a hacer esto. Entonces comenzamos a negarles a los niños o comienzan los adultos a negarnos el permiso de expresar las emociones, o sea, de drenar ese dolor. Y ahí comenzamos en el ciclo ansioso. Así es. Entonces el niño comienza a jalarse el pellejito o a morderse las uñas o el tiqui 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 de la pierna. Hola. Taca, 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 taca. Y ya no puede parar. O la hiperactividad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque es esa gasolina que tiene de más, Claro. que surge del dolor por las ideas infantiles, porque el niño es egoísta por naturaleza, el niño es egoico. El niño dice, yo estoy aquí y el mundo me pertenece, ¿no? Si yo veo un pastel, le meto el dedo, me lo chupo porque es mío, aunque yo no sea el festejado. Y voy al parque y veo el caballito y yo me lo agandallo porque yo lo vi. ¿Me explico? O sea, el niño cree que el mundo es suyo. Es suyo. ¿Y cuántos sí. adultos habitamos así? Y los adultos también, claro, cuando nos quedamos en ese pensamiento automático infantil, Ajá, claro. pues seguimos siendo el sol y los planetitas nuestros lacayos, ¿ves? Entonces, cuando el mundo no es el que yo quiero que sea, pues hay mucho dolor. Claro. Hay mucho dolor. Y ese dolor pues, tiene que salir. Y como no sale de manera funcional, adaptativa, como debe de ser, en una gestión adecuada de las emociones, se convierte en ansiedad. Hay una hiperactividad cerebral que se convierte en ansiedad. Esta ansiedad nos lleva a una depresión. Claro. ¿No? Porque todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, de esta hiperactividad cerebral nos vamos a una hipoactividad cerebral y comenzamos el ciclo ansioso-depresivo. Wow. Esto se puede convertir en una depresión crónica persistente, que es la peligrosa, porque es la que hace que puedas pararte de la cama, meterte a bañar, irte a trabajar, irte al café, pero bajita, Pero con muy baja todo energía. el tiempo desvitalizada. Puede convertirse en una depresión mayor, la que sí a fuerzas te tienes que atender porque no te quieres levantar, ni comer, ni bañar, ni nada, en donde ya claramente hay signos donde hay que atender, hay que hacer una intervención. Porque ya dejas de funcionar. Porque ya dejas de funcionar. Ya Pero tu vida no en funciona. esta distimia comenzamos a autorregularnos con estas tablitas de salvación. Ay, mira, yo me echo 15 conchas y entonces ya me dan ganas de levantarme en la mañana. Sí. ¿No? Mi cafecito con 35 Hola. galletitas. No, hombre, y yo al cigarro, al tabaco. Yo soy Sí, 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 adictísima. Sí. Adictísima. Y bueno, en mi familia hay cualquier cantidad de lo que quieras. Claro. Entonces yo creo que por eso me hice especial. Yo dije, no, a ver, Vamos a comprender esto de fondo. Sí. Necesito acomodar Deja esto. tú que lo remedie, pero por lo menos entender y poder dar una explicación, ¿no? Otra cosa que hago yo dentro de mi terapia, por ejemplo, cuando la gente va a verme a consulta por un tema de consumo, jamás le voy a decir deja de consumir. Sale Que es lo peor. que esperarían.
Ajá. No, o sea, yo, por mí, métete a tu perro calcinado. Ja, 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 ¿cómo me dices esto? Pero por favor, porque con la ansiedad que traes, no se te vaya a ocurrir dejar de hacer lo que estás haciendo. Gradualmente, cuando vayamos encontrando tus causas primeras, vayamos desensibilizando esa emoción que no pudiste drenar desde siempre y vayamos dándole un sentido maduro, ya no infantil, sino maduro, una narrativa distinta a la historia que te cuentas, esta ansiedad desciende y pues ya no necesitas meterte lo que necesitas meterte. No es como los lentes, te los pones y ya ves mal cuando te los pones, porque ya comienzas a ver con tu propia mirada con mucha nitidez. Y esa es la forma en la que se atiende. La adicción, la conducta adictiva es un síntoma, pero no es el origen. No es el No origen. es la enfermedad. Ahora, vamos a conectar esto. Es que estoy pensando y pensando y pensando. Ya, oye, estás con razón. Con razón. Con razón los Sí. tarjetazos. Con razón el Amazon. Es que ahorita que tú decías, yo el cigarro, ¿no? Yo en mi momento, de verdad, las compras compulsivas, Sí. o sea, era una necesidad Sí. de salir y comprar, y veía yo y decía, Sí. pero es que está el 30% de descuento, si no, Sí. para mí el Julio regalado, bueno, era la no, gloria, sí, sí, porque sí, yo desde salía con los tempranito, shampoos claro, y el papel sí, de sí, bañito, porque era comprar, Sí. no era el ahorro. No era lo que necesitas. No. Hay oferta y hay que Y aprovechar. yo tengo que comprar Sí, claro. las toallas y el papel de baño. Yo quería comprar todo. Entonces, esto que tú dices me resuena mucho porque efectivamente lo traemos, yo creo que desde que somos pequeños y no supimos cómo manejar eso que sentíamos. Ni teníamos por qué saber. Ni teníamos por qué saberlo. Porque debieron haber adultos Que nos dijeran. permitiéndonos, ¿no? Llora. Expresarnos, llora y atendernos. Ven, dime qué te pues, pasa. De esos no se dan en maceta, esos adultos que te dejan llorar no se dan en maceta. No se dan. Entonces, bueno. Pero entonces tú así creces. Y luego estoy pensando, porque ya hemos platicado en algunos otros capítulos, de las heridas de la infancia. Entonces, súmale la herida de la infancia. Sí, claro. Todo eso que tú acomodaste. Sí. Y Súmale sí, el trauma. El trauma de algo que haya sucedido en tu vida. Y entonces, ¿qué pasa, Leti? ¿Es primero la adicción y después la pérdida llega y yo ya estaba con alguna adicción? ¿O llega la pérdida de quién soy, qué hago con lo que siento? Yo ya estoy perdiendo y por eso me atrapo de algo. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿quién es primero? Es como el huevo y la gallina. Nunca sabemos. No lo sabemos. No sabemos qué es primero. En general, o sea, lo podríamos identificar en un paciente, ¿no? En particular. Pero así decir en general, no, primero viene la pérdida y después viene la adicción, no hay forma de identificarlo, salvo teniendo una historia clínica, ¿no? Del paciente. A mí me ha tocado, por ejemplo, darme cuenta que no tiene, o sea, el paciente está presentando una conducta compulsiva al consumo del alcohol. Y no tiene como antecedentes, o sea, genéticamente nadie es adicto en su familia, no había sido adicto antes de adolescente y tal, y de repente de adulto un día le entró, le cayó la primera, como dicen, y de ahí dijo, de aquí soy. Okay. Y ahí hay una pérdida. O sea, ahí claramente, a ver, platícame, ¿cuándo empezaste con esto? No, pues que tal fecha. 6 meses antes de eso, que es el punto más bajo del duelo, en la desolación. Sí. ¿Qué pasó? No, pues me divorcié, cambié de trabajo, me robaron esto, mis hijos se fueron de la casa, whatever, ¿no? Ahí está. Es un duelo no elaborado. O sea, no supo qué hacer con la pérdida. Entonces se queda ese dolor se cocinó como ansiedad, se echó una cerveza, le cayó maravillosa porque lo relajó. Pocas tuercas y dijo, de acá soy, y de repente se enganchó y de repente ya comienza a haber una dependencia biológica. Se trabaja el duelo y se corrige la ansiedad. Fíjate qué importante. ¿Se trabaja el duelo y se corrige? Sí, solito. Porque el consumo nunca es la enfermedad. Bueno, nunca es la causa, pues. Sí, como decías hace ratito, es un síntoma. Es un síntoma. Es el síntoma. Es un síntoma. Alguna vez te escuché decir
que con esto que la persona hace, con esta tablita de la que nos hablas, consumiendo quizá tabaco o alcohol, o ahorita el vape, todo esto, la persona se está nivelando a ella, y es o sea, a mí me llamó mucho la atención porque lo tocaste de una forma muy delicada. Decías, es que déjenlo, porque él con eso se regula y le hace así a su dolor. Sí, es correcto. Sí, porque a ver, nosotros recibimos la vida, ¿no? El cerebro es nuestro aparato digestivo de la vida. Los intestinos de la comida. Entonces, comes, tus intestinos absorben tus nutrientes y lo que no, lo desechan. Y nuestro cerebro absorbe la vida, ¿no? Te impacta la vida, te atraviesa la vida. Porque tú estás sentado en la mesa de tu casa y te llega la tragedia. Sí. No es que tú la busques, es que te llega. Es que tú vas en tu coche y te atraviesa la delincuencia. Te atraviesa lo malo, la adversidad, lo que sea, ¿no? Tú estás, ahora sí, estamos aquí chupando tranquilo. Sí. ¿No? Y nos llegan de repente. Y nos cae el chaviscle de repente. Sí, claro, ¿qué es esto? Entonces, esto llega y hay sistemas metabólicos que pueden procesar esa adversidad. Entonces, absorben el aprendizaje de la experiencia y lo demás lo desechan. Pero hay quienes no pueden procesarlo y se quedan ahí en el bucle, en el coágulo que se le llama en el MDR. Sí. ¿No? Se atora, se estriñe. O sea, te comiste algo mentalmente y no lo desechaste. Sí, ahí se quedó. Porque no supiste qué de aquí es bueno. O sea, ¿qué podría yo cosechar de esta experiencia si todo es horrible? ¿No? O sea, no hay forma de digerirlo y se queda ahí atrapado. Es por eso que la toma de conciencia es tan importante, ¿no? Es Claro. cómo acomodo la experiencia. Claro, sí. Pero para eso, bueno, a veces la homeostasis natural del cuerpo logra ese proceso, a veces no, y necesitamos la ayuda de un tanatólogo. Ahí está. Claro. De ayuda profesional, pedir ayuda profesional. Cuando ya pasó un tiempo considerable y yo no puedo tocar el tema, me siento ansioso, no puedo dormir, estoy temeroso, ¿no? Empiezo a sentir más perturbación de lo adecuada. Sí. Entonces tengo que. Pero bueno, todo esto es. Para todo esto tenemos en el cerebro un acelerador y un freno. El sistema simpático y el parasimpático. Ok. El simpático acelera, el parasimpático frena. Cuando yo estoy en una situación de ansiedad, el freno no me sirve. Es como si me hubiera quedado sin frenos. Me quedé sin frenos. Entonces lo que mi paracaídas que me frena es la ansiedad, es la adicción. Ah, ok. O sea, es lo que hace que no me vaya yo peor de largo. Me compensa artificialmente. No estoy diciendo sean adictos. Ojo. No. Sí. Solo estoy diciendo, si ya una persona está enganchada de una sustancia o de lo que sea, la abstinencia puede ser mucho más dañina para la persona y puede causarle muchísima más ansiedad que consumir lo que consume. O sea, tendría que ser gradual. Tendría que ser gradual y tendría persona. que estar acompañado de un proceso en donde los recursos que está necesitando los adquiera para poder prescindir de aquello, ¿no? Gradualmente. Ahora también hay comorbilidad, ¿no? Estamos hablando, si tenemos un cuadro de una persona con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en pérdida y adicción. Sí. Una persona obsesiva compulsiva en situación de pérdida y en situación de adicción. O sea, no son enchiladas. Hay que revisar. Exacto, porque todo esto se va complicando. Es lo que sucede. Claro, todo esto se va complicando. Por eso sí. la atención debe de ser individual. Específica, de acuerdo a la historia que cuenta la el persona. paciente, ¿no? Claro, la persona. porque tomas, o sea, ahí tú vas a escuchar lo que la persona ha vivido. Claro, está viviendo. ¿Qué es lo que a ti te pasó? ¿Qué te llevó a eso. Claro, a vivir lo que estás viviendo? Esos recursos generales para los adictos. No, a ver, espérate, no hay adictos. Hay una persona con necesidades específicas que vienen de un cuento que se cuentan,
que vienen de una narrativa en donde tienen una idea de sí mismos o una idea de la situación o de los otros totalmente subjetiva, o sea, totalmente personal. Por supuesto. Entonces, pues, podemos medio darle un chainazo, ¿no? Y puede haber una mejora. Sí. Pero lo que hay que hacer es un reprocesamiento brutal, ¿no? Ahora que está de moda el término, una biodecodificación, llegar a las causas primeras, liberar esa tensión atrapada y madurar la idea. Sí, ¿no? Madurar esa idea que tú te quedaste infantil de es que mi mamá no me quiere. Sí, a ver, te quedaste ahí atorado con ese coágulo, ¿no? Uh-huh. Pero volvamos a la escena ya desde la madurez y vamos a ver qué hacía tu mamá cuando no te quería. A ver, platícame. ¿No? Sí. ¿Cómo no te quería tu mamá? No, pues nunca estaba. Ah, y andaba en el cine, ¿o cómo? Andaba trabajando todo el día. Ah, ok, trabajando. ¿Para qué? Ah, bueno. Bueno, sí, o sea, sí, me pagaba la escuela. ¿Y qué más? Bueno, y la comida. ¿Y qué más? Bueno, y sí, pues sí, teníamos a alguien que nos hacía el aseo. ¿Y qué más? ¿Y tus sábanas estaban limpias o sucias? No, pues sí, estaban limpias. ¿Y la regadera, agua caliente o fría? No, pues sí, calientita. Ah, ¿y le hacías así y había rollo de papel? Sí. ¿Y hacías así y había shampoo en la regadera? Sí. ¿Y abrías el refri y había una botella de agua? ¿Un algo que comer? Un juguito, un alguito. Sí. Ah, pues ahí está tu mamá. Ahí está el amor de tu mamá. Como irlo guiando para que encuentre también. Claro, ¿no? Y en todo esto el cuerpo, ¿ves? Y respíralo y siéntelo. Entonces, ahora siente el amor de tu mamá en esa rebanada de jamón. Claro. O en ese calientito de tu cama. O en esa regadera. A lo mejor no te agarró a besos y abrazos porque pues no podía de esa forma, ¿no? Entonces, así se va sanando la idea de, no, entonces sí me quería, ¿no? Y esto, pues, ya estoy ansioso. Ya no me duele. Uh-huh. Ya no me duele. Entonces ya no genero este proceso de ansiedad y pum. Y avanzas. Y si te dolió que no estuviera como te hubiera gustado que estuviera, pues chíllale, hija, porque eso no lo vamos a poder cambiar. Es sanar la herida. Actualizar la experiencia, darle un significado diferente. Exacto. ¿No? Como yo me hice una idea de lo que debía hacer. Y ahora, a través de mirar mi historia, tal vez de... No, y además validar, validar en el sentido de sí tenía 6 años y sí era importante que tu mamá estuviera presente y sí era importante que te abrazara y sí era importante y eso duele. Y la toma de responsabilidad viene ahí, que es como... Claro, sí me afectó esto, sí me dolió esto y sí lo necesitaba, pero ahora tengo 30, 40 años y... Sí, ahora, ¿qué quieres? ¿Un abrazo? Ajá. ¿Te lo puedo dar yo? Sí, claro. Y entonces le das un abracito y dices, ay, y ya. ¿Me explico? Pues no podemos cambiar la historia. No podemos. Ayer me tocó una paciente. Igual, un tema de separación de los papás. Y entonces, ya adulto, ella estudiando maestría y todo. Y unas chilladas. Es que ahora sí ya le pidió el divorcio. Y yo, tienen 20 años separados. O sea, no, pero es que el acta ahora sí es definitivo. No, ya era definitivo. Ya. O sea, ya. ¿O qué pensabas? Es que yo desde chiquita soñaba con que un día mi papá, en su retiro, fíjate, ya cuando estuviera flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, iba a volver a la casa y mi mamá lo iba a cuidar. Y ella tenía muy formada esta película de una ilusión infantil, ¿ves? Claro. Y la señora ya está en maestría, ya es toda una profesionista y chillando como niña chiquita porque... había que madurar eso y validar. Y aquí la pregunta es, ¿con qué nos vamos quedando cada uno de nosotros? Claro. ¿No? ¿Qué no he podido yo acomodar de esa historia que me mantiene como un niño herido? Claro. Que me mantiene ansioso. En el reclamo que del me mantiene amor de los otros. Doloroso, que me mantiene sin ser escuchado, sin ser visto, ¿no? Así es. En el cuento, ¿no? De nuestra historia, ¿en dónde me quedé? ¿En qué personaje me quedé? ¿En qué personaje Eso me quedé? Yo quiero, si nos haces favor, Leti, de compartirlo, porque en otros episodios ha salido algo así, pero no lo he querido hablar porque de verdad tú lo comentas y lo platicas tan bonito que yo quiero que tú nos lo platiques. En algún taller que yo tomé con Leti, se los quiero compartir a quienes nos están escuchando, ella nos hablaba de este
cuento, en el que a veces soy el lobo feroz en mi cuento. Pues soy el lobo. Sí. Y luego... Sí, es que somos especialistas en darles consejos, sobre todo a los borrachos, deja a tu borracho ya, pero ¿qué sigues haciendo con él, no? Y el marihuano, ya sabes, ya deja al marihuano, agarra a tus hijos, vete a un cuarto de vecindad, todas estas historias que nos inventamos las mujeres, sí. Y los hombres, porque y los ahora ya hombres les entramos parejo. O, por ejemplo, los papás a los hijos. Quítale todo, quítale el coche, quítale el dinero y verás que ya no va a tener para meterse nada, ¿no? Y estas historias que contamos, bueno, yo les digo, miren, cállense. Porque tú creciste en el cuento del lobo feroz y la Caperucita Roja. Entonces, en tu cuento, el peligro está en la noche, en el bosque y en la ruta de camino a la casa de la abuelita. Abusados, chicos. Y entonces tú le das ese consejo, yo te doy ese consejo a ti. Nada más que tú vienes de Blancanieves y los 7 enanos. Y cuando yo te digo, aguas con el lobo, tú dices, ¿qué? ¿Cuál lobo? El lobo que a mí qué. A mí ese brother es muy ¿qué me estás hablando? ¿No? O sea, Sí. O sea, y entonces yo me siento que como yo ya domino aquí mi cuento de pe a pa, te va a servir y desde mi como se llama Lea Osorio, desde mi ignorancia y mis buenas intenciones, te desgracio la existencia, porque entonces tú ya estás con la psicosis de a ver a qué hora me brinca el lobo. No, en tu cuento no existe el lobo. Claro. Los desafíos en tu cuento son la madrastra. Son otros, totalmente diferentes. Son la madrastra. Es otro universo. Sí, claro, es otro universo. Es la manzana envenenada. Es la manzana y la madrastra que te tiene envidia porque tú eres el más guapo del planeta. Y entonces ahí nos estamos dando consejos los unos a los otros. Y yo digo, pues, ¿de qué me está hablando este? ¿No? Que nos quede claro a todos los profesionales de la salud cuando qué importante llega. es tener eso en cuenta, ¿no? Porque Claro. se les olvida a muchos, la verdad. ¿Qué sabes tú del cuento que me cuento yo? O de cuáles son los desafíos, o de cuáles son tus necesidades en tu cuento, ¿no? Además, muchas veces, desde esta mirada de todos juzgamos, ¿no? Realmente, Sí. sin juicio del juicio, realmente sí juzgamos todo el tiempo, ¿no? Desde esta mirada juiciosa, yo observo la realidad desde estas ideas que yo me he hecho, desde esas carencias, estos miedos, estos retos, desde esto que yo veo lobos feroces. Pero igual ahí no hay lobo feroz. En Fíjate, tu vida no lo recién hay. estuve en un taller maravilloso de arteterapia en el CAE, en este sitio increíble de Lupe Maurer, que trae a gente maravillosa de nivel internacional a formar terapeutas aquí en México. Y tomé con Isa González, que es una escritora mexicana, poblana, exitosísima, un curso de escritura. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. Ahí me estabas contando. Lo del cuento. Lo del cuento. Porque... No, pero de esto que estamos diciendo. Ahí te diste cuenta a lo mejor de una resignificación, de una perspectiva pero distinta. independientemente de eso, claro, sí, la resignificación, el cuento que tú te cuentas. Ya me acordé. Ahí está. Nos dictaron 10 palabras. Ajá. No, a ver, apunten 10 palabras. Haz de cuenta: familia, perro, abuelita, pueblo, mesa, estudio, lámpara, ¿no? Y después, desde la Real Academia Española individual, había que darle en 3 segundos un significado personal a cada palabra. ¿Qué te evocaba? Ajá. ¿Qué en tu psique te evocaba la palabra? Un poco deconstruyendo este significado global, ¿no? Casa, pues lugar que habitas. No. ¿Qué es casa en tu cuento, en tu historia? Entonces, no sabes. No saben. Haz de cuenta, casa, sitio del terror, lugar oscuro, Fíjate, lugar sí. peligroso, ¿no? Abuelita, vieja loca, muérete mañana, luz de mi vida. Sí, claro. Cada hay quien una- tenía que darle un significado. Y ahí te Desde das cuenta, ti. Sí. pues, ¿cómo no nos atrevemos a dar consejos y a dar, Sí. no, así, si para cada quien, desde la historia de cada quien, si te bajas 2 rayitas al inconsciente, hay escalofriantes, hay significados Claro. escalofriantes a algo que pudiera ser hogar, haz de cuenta, y alguien ponía el infierno. Claro. Si ya de por sí es tan complicado. Y nosotros mandamos o sea, al hogar a nuestros adictos, ¿no? Claro, Tú claro. tienes que estar en tu hogar
Y para esa persona, hogar Es puede el ser infierno. el infierno porque hay abuso, porque, ¿me explico? Sí. Entonces, a este cuate sí le digo, métete a tu perro calcinado, tú no tienes a dónde ir. Busca un lugar adaptativo a donde adherirte, vete a AA, vete a un grupo, vete a un anexo, vete a, ¿no? Sí. A donde te puedas validar o te puedan espejear algo valioso en ti. Algo que pueda ayudarte a ti. A ti. Porque hacemos mucho eso. Yo creo que desde que somos chiquitos, nuestros padres, los abuelos en la escuela, hacen mucho eso con nosotros. Y nosotros lo vamos repitiendo. Cuando una pareja se divorcia, no, o sea, a mí me ha tocado escuchar el quítale todo, el déjalo en la miseria, Claro. es que no se merece nada. A ver, creo que el que hagamos eso con los otros, Sí. lejos de ayudarnos, Claro, es una proyección de lo que tú Exacto. de tus Tú, significados, de lo de que tu historia, de lo que significa. tú harías en los pies de la Claro. persona. No. Ay, les voy a decir una cosa increíble a ver, que aprendí ahora en el Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia. Hablando precisamente de que todos pensamos que somos empáticos. eso te iba a decir, porque la gente lo conecta con empatía. Exacto. Es que desde Hay una la gran diferencia entre simpatía a... ¿estás de empatía, acuerdo? claro, Pero claro. las personas así lo refieren, y ahora como el término pues también es un poco de moda, Sí. es que soy tan empática que yo le dije que hiciera esto y Es como el esto, falso altruismo ya. ¿no? Ándale. Y le diste en la torre, Algo porque... así. O igual no, Porque bueno, Bueno, depende, esto es que también, depende. esto desde la tanatología, igual la gran maestra Amalia Osorio, también ya de talla internacional, que va a Sí. estar ahora en el Congreso Mundial de Psicología en octubre, nos habla de ligando un poco la tanatología, habla de dos leyes, ¿no? Dos reglas, la regla de oro y la regla de platino. Entonces, la regla de oro consiste en que hagas con el otro lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Y es muy amoroso, ¿no? Si yo no soporto esta situación, pues yo no la doy. Y si a mí me gustaría un tecito caliente, pues yo le ofrezco un tecito caliente. Eso es algo muy lindo. Tendemos a hacer eso, pero igual ni la otra Tendemos a persona hacer eso. ni... Claro, entonces la regla de platino es, tú te aguantas las ganas que tienes de hacerle un tecito caliente Sí. y de darle un abrazo y llevarlo Claro, de fiesta. por supuesto. Y le preguntas, ¿tú qué necesitas? Eso. Y- Nos y- hace falta más eso. Ajá, exacto. En tanatología es la regla de platino. Sí, ahí la seguimos. Ahí sí o sí. Sí. Ahí tú te quedas fuera y tú entras al servicio de la necesidad del otro. Sí o sí. O sea, ahí no hay opción. Pero hay otra cosa que se llama la teoría de la mente. Y la teoría de la mente es un desdoblamiento distinto que distingue la empatía de este fenómeno que sucede únicamente en los humanos. Descubren esto porque una changa, una mona, un mono, Sí, sí. un mono, una especie de no sé qué mono, los empiezan a estudiar porque es lo más parecido a los humanos. Y ellos tienen este apego. Al haber este apego, hay dolor en los changos. Cuando hay un desapego, los changos expresan y experimentan el dolor como los humanos, en emociones básicas, ¿no? Enojo, tristeza, alegría, miedo. Sí. Entonces hacen que cruce el chango, más bien la changa con su changuito en la espalda, cruza un río. Y llegando al otro lado del río, el changuito se muere. O sea, el changuito se ahoga. Ay. Ujú. Entonces la mamá sufre muchísimo, se apega al cuerpo, hace su duelo y después de unos días ya puede desprenderse del cuerpo del hijo muerto. Y resulta que los humanos todavía hacemos eso. Y ahí les va el chiste. La changa cree que como ella respira, asume que su bebé respira. Y las mamás, tengo frío, ponle el suéter Ponle al el niño, suéter. ¿no? Tengo miedo, ay, mijito, ven, no pasa nada, no pasa Hay que nada. cuidarnos. Y el hijo, ¿qué está pasando, no? O sea, lo que la mamá siente, asume que el otro lo Un siente. proyectivo. Tengo hambre, Exacto. vamos todos a Y comer. eso hacemos mucho en terapia, ¿no? Sí. El desdoblamiento mental o la teoría de la mente sucede que yo tengo que conectar con el otro y sentir lo que el otro siente en una situación similar.
Es decir, esta changa no tiene la capacidad de decir, cuando yo era chiquito como mi changuito, ¿no? Yo no alcanzaba a respirar y entonces la changa en ese momento cruzaría con el bebé por delante, como lo hace un humano. Entonces, llevar eso a nuestro acompañamiento, ¿no? Y poder conectar con una situación similar por la que está atravesando el paciente, para que en ese momento tú sientas en tu cuerpo la perturbación que está sintiendo el paciente. Es decir, tú sufres estando en terapia lo que el paciente percibes que está sufriendo, para no decir bobadas. Claro. Para no decirle, déjalo, arráncale todo, despelléjalo, hazle, dile, pero quítate. ¿Cómo sigues llorando? ¡Qué barbaridad! Pues déjalo. No. Mi esposo es borracho, pues déjalo. Qué fácil, ¿no? Ay, pues déjalo, agarra tus maletas, vete. Réntate un Airbnb, búscale un trabajo y pues mira, ya todos tranquilos, ¿no? O sea, le estás hablando de Caperucita Roja. Exactamente. La otra dice, ¿cómo? Vivo en el desierto. Sí. ¿No? O sea, aquí no hay nada. No hay nada, no tengo nada, nada. Es un desierto en donde no hay nada. Claro, tú desde tus recursos vives en Nueva York, ¿verdad? Vives en cualquier metrópoli en donde hay abundancia de todo. Pero quizá el otro, desde la historia que percibe, es un desierto en donde es esto o es nada. O esto. Claro. Es esto o es nada. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, ya no sé ni por qué llegamos a estos temas. El tener consciente esa mirada ya es lo que... nos fuimos y yo estoy fascinada. Hablas de borrachos y de qué. No, mis borrachos, yo amo a mis borrachos. Ay, sí. Y es que esto es, bueno, regresando al cuento, imaginemos que el lobo feroz necesita tomar o necesita fumar. ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué lo necesita? ¿Qué está sucediendo en él? Claro. Que lo necesita. Así es. Nosotros podemos ayudar a estas personas de alguna forma. Imaginemos que no somos terapeutas. Yo convivo con la persona que fuma 3 cajetillas al día. O con la persona que está tomando todos los días. O los chavos, o uno de mis hijos es el que trae el vape todo el tiempo, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para apoyar o qué no hago? Mira, lo primero que yo les digo a los papás o a los que conviven con una persona que tiene una conducta adictiva es, ¿qué te pasa a ti con eso? ¿Qué te pasa a ti con eso? ¿No? Tú déjalo al otro, él toma sus decisiones. Sí. Y él tiene sus carencias, sus limitaciones o sus decisiones. A veces no me hago responsable de mí mismo porque no me da la gana hacerme responsable de mí mismo y porque me la quiero llevar leve de aquí a que me muera. Y punto. Y punto y se acabó, ¿no? Y es respetable. Pero ¿qué pasa con el hermano? ¿Qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con la mamá? Entonces, atiéndete tú. Atiéndete tú. Atiéndete tú. ¿Qué te pasa a ti frente a esa realidad? Y ¿no? Esa es una. Y la otra es la que compartes, ¿no? Porque casi siempre hay esta idea de que el adicto surge así nada más. Y en realidad surge también de todo lo que... Claro, el sí, conjunto, sí, es un ¿no? conjunto, ¿no? Un adicto, además, es un síntoma del sistema familiar enfermo. ¿No? Exacto. Desde esta mirada, sí. O sea, sí. Sí, claro. Y a mí me vienen varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de adicciones como el tabaquismo, como el alcoholismo, a lo mejor los que fuman marihuana, los que fuman vapes, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde desde esta mirada podemos ir apoyándonos o encontrando acompañamiento, ¿no? Cuando la adicción supera eso. Como un poco ir aterrizando eso, ¿no? Hasta dónde me toca a mí como... ¿Hasta dónde me toca entrar? Esto es. ¿Hasta dónde me toca a mí? La terapia, cuando hay un paciente adicto en casa, él es el síntoma, no es el origen. Es decir, hay una infección dentro de ese sistema familiar que tiene que ser atendido y que regularmente es el que no se quiere atender. Exactamente. Porque es o el padre o la madre narcisista, o el padre o la madre ausente, o el padre o la madre que tiene alguna otra discapacidad, como por ejemplo un diagnóstico o un cuadro clínico no identificado y que dice, pues yo estoy bien y a mí me vale y yo así soy y háganle como quieran, ¿no?
Exacto. Entonces, se tiene que hacer una intervención con más miembros del sistema para identificar de dónde surge todo esto y entonces trabajar de forma tal como si fuera un órgano humano, un cuerpo humano que está conformado de varios sistemas. Y cuando mi familia no se quiere trabajar y yo ya me di cuenta que soy adicto, pero quiero ayuda, ahí como Individualmente. Okay. Ahí vas tú. Ahí vas tú y asume la responsabilidad de sanar tú y tiene que haber un aislamiento, tiene que haber cómo vas a afrontar a tu familia a partir de esta decisión, porque entonces ya no eres leal, se rompen lealtades, se rompen todo, te sales del guacal, ¿ves? Entonces a las fiestas ya no quieres ir, entonces ya no chupas y órale, otra y otra. No, ya no formas parte. Ya me voy, entonces ya no formas parte. Hay una gran pérdida aquí. Aquí es en donde la pérdida viene después. Ok. Exacto, eso iba a tocar, porque además, bueno, nosotras como tanatólogas, Leti, las personas se cuestionan mucho y llega una culpa, es que yo no hice nada, es que yo no lo apoyé, es que yo no lo llevé. No. A ver, o sea, es todo. Yo te voy a decir lo que dice mi gurú Lakshahara, que es una cosa muy espiritual. Alguna vez alguien le preguntó en un satsanga, ya para ir cerrando, le preguntaron, una compañera le dijo, ay, es que yo siento culpa por eso. ¿Sientes qué? Ay, culpa. ¿Qué es eso? El gurú le dijo, ¿qué es culpa? Ay, pues es una cosa horrible, no sé qué. ¿Por qué sientes eso? Entonces, 3 horas y la otra, bueno, ya se sentía en examen profesional, ¿no? Sí. No supo definir la culpa. O sea, no supo definir el sentimiento, no supo, ¿no? Las preguntas que le iba haciendo Lakshahara como que la iban así arrinconando hasta que dijo, bueno, pues no sé, pues ¿qué es culpa? Y dijo Lakshahara, pues es darte cuenta de algo. Darte cuenta que no hice, no estuve, debí dar, debí esto, debí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer inmediatamente después de sentir culpa, o sea, de darnos cuenta de un error cometido, porque damos lo que podemos con lo que tenemos en ese momento de desarrollo, ¿no? Es compasión. Es decir, siento compasión por mí, porque allá y entonces, cuando yo fui madre a los 28 años, era yo una escuincla babosa. Sí. Nací exactamente el día que nació mi hijo. Yo nací como mamá y mi hijo nació como hijo. O sea, nacimos el mismo día, estábamos igual de ignorantes los dos. Y es, ok, ya me di cuenta de esto. Luego, ¿qué vas a hacer en consecuencia? Vas, reparas, pides perdón y corriges el daño. Exacto. Punto. Y no lo vuelves a hacer. Y no lo vuelvo a hacer, te lo Porque prometo. me incomodó tanto. Porque me incomodó tanto que no lo vuelvo a hacer. Perdóname y a partir de hoy te voy a hacer desayuno, comida y cena porque antes no se me dio la gana porque estaba yo viendo Netflix. ¿Me explico? Sí, sí. Reparas, corriges, hay una acción en consecuencia. En ese momento se disipa la culpa o este sentimiento de desagrado, Sí. hay un perdón, hay una reconciliación, hay una madurez, hay una resignificación y en todo momento hay un crecimiento y un desarrollo. Pues si de eso se trata la vida, somos eternos aprendices. Exacto. Exacto. Entonces culpa, cada vez que te dices que siento culpa, acorrálalos y diles. Sí. Ya te diste cuenta, perfecto, ¿qué vas a hacer? Rápido. ¿Y qué vas a hacer frente a eso? ¿Cuál va a ser el movimiento? O nos quedamos ahí en el y entonces yo le dije. Claro. Sí, pero sigues sin hacerle la comidita, ¿ves? Es muy cómodo quedarte en la culpa porque no corriges. Exacto. A mí me gusta mucho cambiar la palabra culpa por responsabilidad. Soy responsable, soy corresponsable de esto. ¿Hasta dónde puedo hacerme cargo de esto? ¿Qué me toca? Si se puede reparar, ¿no? Y si claro. no, exacto. El mayor trabajo siempre es con uno mismo. ¿No? Cuando tú cometes un error con una pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con alguien en la vida, ¿no? El trabajo es contigo. Si te alcanza a ir con el otro, porque aparte el otro lo interpretó de otra forma. De otra forma. Tú dijiste perro y el otro entendió gallina. Sí. No, yo les he pedido perdón a mis hijos por cosas que yo me acuerdo y mis hijos, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? No, es que yo una vez te encerré en tu cuarto y te dije, ya, dejas de gritar y entonces te hiciste pipí porque querías ir a hacer pipí y entonces yo, ¿a poco eso me pasó? No, a mí, yo con lo que no pude jamás es que no me quisiste comprar una paleta payaso en el súper. Y yo, ¿qué? ¿Me explicó? Entonces, cada quien va a hablar de lo suyo. Sí.
Y hay que trabajar en uno mismo siempre, ¿no? Si tú trabajas esas memorias que están en ti y puedes ofrecer algo al otro porque eso te va a servir a ti, pues lo haces. Y si no, lo trabajas en ti. Al final, si tú puedes liberar esa tensión, estás desde otra energía, mentalmente estás desde otro sitio, desde otra frecuencia, y tú irradias eso, entonces, y estás irradiando esa salud en tu entorno. Y ¿Qué es lo que pasa? Claro que permea. Y es lo que pasa cuando la infección dentro del sistema se atiende y entonces el hijo o el esposo o la esposa adicta deja de consumir. O desciende su ansiedad o su malestar y tal, porque es una cuestión energética, se hace ahí una cosa mental, ¿me explico? Que lo mental, acuérdense que es una cosa elemental, no es una cosa física. Es como el sistema nervioso invisible. La mente es el sistema nervioso invisible del cuerpo. Abarca todo. Todo. Así es. Bueno, pues yo podría quedarme platicando con ustedes horas. Nos podríamos amanecer fascinada. como siempre, Claudia, contigo yo me puedo amanecer. Sí. Yo igual, porque aparte creo que crecemos, me surgen muchas más preguntas, yo quisiera preguntar muchas cosas más, pero con todo esto que nos has compartido, Leti, con todo esto que hemos compartido esta tarde, me llevo cosas muy lindas, me llevo cosas muy interesantes. Creo que nos has dado tips muy puntuales con los que podemos realmente avanzar en este tema de las adicciones, porque es algo que nos atora muchas veces a las familias. No sabemos cómo ayudar, no sabemos. Lo que pasa es que siempre queremos que quien sane o quien asuma la responsabilidad total del punto es el adicto. Es el adicto. Y el adicto es el que menos tiene chamba que hacer. O sea, es el más carente de recursos, por lo cual necesita de aquello que se mete para poderse regular, y quien verdaderamente tiene que hacer es el sistema, el ambiente en el que está inmerso. Exacto. Y esto no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No Entonces lo siempre sabemos. a mí me llevan los papás al niño, ¿no? Sí. Ay, me lo como. No, espérate. Al escuincle le digo, mira, tú, mijito, síguete metiendo lo que necesites. Y mándame a tus papás. Sí. ¿Y qué crees que pasa? Sí. No van los papás. No van. No No regresan. Qué barbaridad. Qué incompetencia. Sí. ¿Cómo es posible? Si el enfermo es el niño, mira, nada más, se va a morir. Así es. Y yo, pues, ¿qué crees? No Sí. es él. Sí se va a morir. Qué complejo. ¿Qué crees? Que sí se va a morir. Y esto es complicado y no lo comprendemos, no lo entendemos. ¿Qué podríamos, ya como un resumen de todo lo que hemos platicado, dejarles a las personas que nos están escuchando? ¿Alguna conclusión que a ustedes les gustaría compartir a las personas? Pues mira, yo creo que ya es parte de mi estilo, o yo ya estoy curada de espantos, o yo no lo sé. Pero yo digo, hablar de adicciones es hablar del infierno del infierno. Nadie quiere atender a los adictos, los terapeutas, todos me llegan a mí, gracias a Dios. Sí. Porque todos los terapeutas dicen zafo, paso sin ver, porque te topas con Te mando el contacto, Claro, ya te estoy porque- contactando. Sí, porque te topas con una entidad, ¿no? Esta persona está secuestrada por una entidad y no sabes frente a quién estás, no sabes de qué tamaño es el enemigo, de qué está conformado, no es algo localizable, erradicable de una forma un poco más, ¿no? Un duelo, dices, bueno, la pérdida fue esta, Sí. su dolor viene de aquí, ¿no? Y Sí. hay una elaboración como más puntual en materia de un TDAH, bueno, que es atención, es conducta, es hiperactividad, es dispersión, Sí, es puedo ir ¿no? O sea, haciendo como que esto. identifico en un electroencefalograma cuál es la falla, la puedo identificar y la puedo atacar. Pero en materia de adicciones estás peleando con el diablo. Sí. Que no sabes si va. Mis pacientes llegan y a veces sé cuándo está mi paciente hablando conmigo y cuándo es la entidad La que está hablando. la que está hablando, porque empieza pues yo, y entonces empieza yo ya me apareció el chamuco, Sí. ¿no? En esta cosa un poco de otros trastornos de la personalidad, pero bueno, no le tengan miedo, es única y exclusivamente falta de amor, es falta de conexión con lo trascendente,
falta de conexión con una fuente que tiene que ver, que te regresa, te devuelve la autonomía, el no necesitar de tus padres, de tus abuelos y de todo lo que careciste a lo largo de tu historia. Conectar con eso más grande, porque pertenece, para mí, contrario a los catálogos de enfermedades internacionales de enfermedades mentales, tiene que ver con trastornos del ánimo, no de la personalidad, no de la conducta, del ánimo. La palabra ánimo viene de alma. El alma es esto que le da vida al cuerpo, es lo que nos vitaliza o nos desvitaliza, es la fuente con la vida misma, la fuente con la energía que nos hace, que nos habita, ¿no? Que nos hace habitarnos y ponernos en la vida desde una forma u otra. Cuando el paciente carece de esa conexión con lo trascendente, no hay manera. No alcanzan los recursos ni las aproximaciones para poder salir de una adicción, ni como familia ni como individuos. Okay. Entonces, flojitos y cooperando, no pasa nada, no le tengan miedo, es transitorio, puede ser crónico, como les digo a mis pacientes. Puede ser que no te alcance la vida. ¿Cómo? ¿No voy a dejar de tomar? Probablemente no, ¿para qué te engaño? Claro. ¿No? Y te vas a ir a meter a una clínica en la que te van a ir a cobrar millones de pesos y te vas a desintoxicar y vas a salir y vas a recaer. Sí. Dependiendo la historia particular, la historia individual, si hay carga hereditaria, carga genética, desde cuándo, desde dónde, a partir de qué, cuáles son tus disposiciones, tus inclinaciones, ¿no? Hay muchísimos factores que determinan si te va a alcanzar o no la vida. Claro. Porque si está determinada como una enfermedad crónica, degenerativa y mortal. Porque acaba con los órganos, el cerebro, el hígado y otros. Entonces, flojitos y cooperando. Es parte de un equilibrio más grande que a veces no podemos observar desde lo individual. Siempre que hay una persona así, padece más la familia que el adicto, porque el adicto en su adicción tiene su placebo. Sí. ¿No? Es una anestesia, el placer es una anestesia al dolor. Entonces no le duele. Como sea, la está gozando. Los que sufren son la familia, y es que la lección es para la familia. Sí. La lección es para la familia, porque no soy empático, porque no he estado, porque no escucho, porque soy indiferente a las necesidades de los otros. Todo lo que se pone en evidencia a partir de una historia así es lo que mueve al sistema y hace que sane el sistema. O sea, tiene su razón de ser. Es un aviso, la enfermedad siempre es un aviso. La fiebre es un aviso de que hay una infección. Hay que atender algo. Está sucediendo en el cuerpo. Sí. Entonces la persona adicta es ese aviso que le dice a la familia, aquí algo está pasando, hay que hacer algo. Si la familia participa y hay movimiento y todo, bueno, hay un buen pronóstico. Si nadie participa y el único responsable es el pobre mojoso de 16 años, ¿sabes qué? Sí. Híjole, pues. Fuerte, ya. es fuerte, sí. Fuerte, fuerte, pero bueno, pues así es la vida, ¿no? Así es. Claro. Nada es ni bueno ni malo. No. Es. Lo que pienses al respecto, eso es. Eso. A veces es una bendición, difícil verlo así, pero a veces lo es, yo lo veo, ¿no? Y como el duelo, Sí. al tiempo dices, claro, Así es. claro. afrontar sin miedo la entidad. Sí, entrarle, porque no es más que falta de amor, ¿ves? Como cualquier otra entidad que te arrastra a niveles bajos de frecuencia, ¿no? De conducta, oscuridad, secreto, robo, consumo. Sí. Todo esto no es más que falta de amor. Yo me quedo con esa frase. Afrontar sin miedo. Afrontar. Pues con esto vamos cerrando nuestro capítulo del día de hoy. Leti, no tengo más que agradecerte, de verdad. Es maravilloso tenerte aquí. Sha, mil gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven. No olviden ponernos una manita, compartir nuestras redes. Ahí vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Gracias, Sha. Gracias, Gracias, Leti. Gracias. Ustedes. Cuídense mucho y nos vemos.